Buenos días con todos, muchas gracias por su asistencia. Soy el mayor de comunicaciones Manolo Paredes Calderón, actualmente director del Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Ejército. Quiero agradecerles por estar aquí y pues la universidad y el Centro de Investigación, como parte de la formación de los estudiantes y como parte de la especialización y capacitación para los profesionales de Fuerzas Armadas, hemos coordinado y hemos organizado esta conferencia con la colaboración de la empresa Ubiquiti, en la cual tenemos pensado realizar una exposición de las tecnologías existentes, de las capacidades existentes, y pues posteriormente a esto nos dirigiremos a los hangares del SICTE, que quedan junto a las instalaciones de transportes en el perímetro de la universidad, para realizar una prueba y una práctica real de cómo se configuran los enlaces, cuáles son las consideraciones que se debe tener para los radioenlaces, considerando que este es un factor fundamental para fortalecer los sistemas de telecomunicaciones a todo nivel, sea a nivel de instituciones civiles y más aún en las instituciones militares, donde se requiere un alto nivel de flujo de datos y comunicaciones permanentes, estables y seguras. Quisiera iniciar presentando un poco las capacidades de nuestro centro de investigación. De forma rápida, tenemos como misión desarrollar tecnología para la defensa. Esa es nuestra misión fundamental. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de ejecución de proyectos de investigación con aplicación militar y el asesoramiento técnico en las diferentes necesidades que Fuerzas Armadas así lo requieran. La universidad de las Fuerzas Armadas ante la sociedad civil y ante el país tiene el dominio de mejorar las tecnologías de la seguridad y defensa. Y en este contexto, a más de que todos los departamentos y carreras hagan sus esfuerzos por mejorar las capacidades de seguridad y defensa, el SICTE es la cara de esos proyectos, de esas investigaciones que buscan esa mejoría. Y todo esto con el afán de contribuir a mejorar las capacidades operativas del ejército, en cuestión de que en las condiciones actuales del país y en las condiciones actuales de la tecnología, esto exige una investigación y un mejoramiento continuo. Un poco como historia, el Centro de Investigación nació en el año de 1989 como una idea de crear un centro que soporte tecnológicamente al ejército. Posteriormente, en el año 91, ya se materializa esta creación del Centro de Investigación como una unidad del Estado Mayor del Ejército. En el año 98 ya pasa a formar parte de la universidad. En el año 2003 se conforma como un centro de investigación perteneciente al Vicerrectorado de Investigaciones de la, en aquel entonces, Escuela Politécnica del Ejército, y actualmente continúa como parte de ese vicerrectorado y lógicamente buscando la proyección y el asentamiento como un centro de investigación de aplicaciones militares para soportar a Fuerzas Armadas y ya no únicamente el Ejército. Muy a pesar de que el nombre sea de una pertinencia total para el Ejército, nuestros proyectos actualmente ya son muy amplios y están cubriendo necesidades de Fuerzas Armadas. Actualmente estamos conformando el centro de investigación, 5 oficiales directivos, 2 investigadores en medio tiempo, 3 voluntarios, 10 investigadores asociados, 8 ayudantes de investigación y 20 pasantes. Bien, como capacidades y la infraestructura que disponemos para realizar los proyectos de investigación, contamos con 4 áreas específicas de investigación, 4 laboratorios. El uno está orientado a lo que es simuladores, en los cuales se pretende desarrollar y se están desarrollando ya simuladores en el área de polígonos de tiro, simuladores en el área de desorientadores de vuelo para entrenamiento de pilotos, y se están también iniciando ya las investigaciones en el desarrollo de simuladores para conducción, disparo de armamento calibre mayor, tanques de guerra, embarcaciones, corbetas, fragatas y navíos también de la Fuerza Naval. Pensamos que es un área muy fuerte, un nicho grande de investigación y estamos apuntando bastante a que fortalezcamos esa área de desarrollo de simuladores. De igual forma, en lo que es robótica orientada a la parte de vehículos no tripulados y al desarrollo de algoritmos para vehículos no tripulados, rompiendo en esta área ciertas limitaciones que la misma tecnología nos da, como es disponer de vehículos autónomos que, muy a pesar de no tener señal GPS,
puedan realizar y cumplir su misión. En las operaciones militares se tiene mucho de esta limitación, lugares específicos donde no existe señal GPS, y los vehículos no tripulados, que actualmente son una tendencia mundial, no podrían ser utilizados o no serían útiles en esos lugares. Para eso se están desarrollando algoritmos a través de sensores, de LIDAR, de cámaras, que nos permitan realizar esa navegación en estas áreas hostiles o de difícil acceso a señal GPS. Otra de las áreas fuertes que tenemos es telecomunicaciones. Contamos con personal capacitado en países extranjeros, un laboratorio que debe ser uno de los más fuertes a nivel nacional en cuanto a la cobertura para análisis y monitoreo de señales en un amplio rango de frecuencias, tecnología para desarrollo de antenas, equipos de medición, un sinnúmero de equipos que nos ayudan a fortalecer. Y dentro de este laboratorio se está trabajando específicamente en 3 áreas, en lo que es MIMO 3D, en lo que es inteligencia de señales, lo que también se le conoce como guerra electrónica, un campo muy amplio, y en la parte actualmente trabajando en la parte del radio definido por software, avanzando en el desarrollo de un radio para disponer de nuestros propios sistemas de telecomunicaciones a futuro. Y otra área importante de nuestro centro de investigación es el área de diseño mecánico, la cual trabaja de forma transversal con las otras áreas en cuanto al desarrollo y automatización de tanques de guerra, vehículos, lanzadores múltiples de los sistemas de armas del ejército. Estamos creciendo en cuanto a las relaciones interinstitucionales. Tenemos ya por firmarse el día martes un convenio con Innópolis, con el Centro de Desagregación Tecnológica de Yachay, para poder realizar investigaciones conjuntas y utilizar la gran infraestructura que dispone Yachay. Asimismo con el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea, con el Instituto Politécnico de Leiria en Portugal, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con el Instituto Geográfico Militar, y también se está trabajando en un proyecto de investigación conjunta con la Universidad de Chile para mejoramiento, optimización y eficiencia eléctrica. En lo que va de los últimos 8 meses, contamos con 8 sometimientos pendientes de aprobación, 2 aprobaciones en Latindex y 15 aprobaciones en Scopus, y consideramos que este año estamos dentro de las unidades académicas con mejor desempeño en cuanto a las publicaciones científicas. En lo que se refiere a portafolio de proyectos, tenemos 9 proyectos que son de aplicación militar, específicamente de la convocatoria de proyectos de aplicaciones militares, 2 proyectos de la convocatoria de investigación de la universidad y 3 proyectos que sin financiamiento están avanzando hacia sus objetivos. Bien, simplemente nuevamente agradecerles por su presencia y vamos a dar inicio al evento que está programado. Junto conmigo Bien, en lo que es el área de telecomunicaciones también estamos realizando investigaciones para superar algunas limitaciones que tenemos a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de país. Contamos con ciertos retos de establecer enlaces de banda ancha, utilizando la tecnología que mejor se desempeña en nuestro territorio. Tenemos retos como establecer enlaces de 140 kilómetros entre Cruz Loma y el Cerro Igualata en Riobamba. Estamos pendientes también de verificar el rendimiento de los enlaces en la Amazonía ecuatoriana, en nuestra selva. Tenemos por ahí un enlace pendiente de 120 kilómetros y otro enlace de 240 kilómetros. Bien, entonces estamos tratando de justamente romper esos paradigmas y esas limitaciones que actualmente disponemos y que hace que la sociedad civil y militar, porque en los últimos recónditos de la patria donde están los cuarteles son las unidades militares los que llevan la tecnología hacia esas poblaciones. Y estamos investigando y estamos haciendo pruebas para mejorar y llegar con enlaces de datos y con comunicaciones de datos hacia esos lugares.
Para realizar esta actividad estamos en este momento, contamos con el apoyo de la empresa Ubiquiti, quienes muy gentilmente han puesto a consideración sus equipos. Cuentan con unos récords en cuanto a enlaces de datos de más de 300 kilómetros, con un throughput aproximado de 300 kilómetros. De eso lo hablarán más a detalle después el personal de la empresa. Pero son datos muy importantes que tal vez los estudiantes algo conozcan, y si no lo conocen, son datos muy importantes para batir récords de radioenlaces. Imagínense que en el país un enlace de 140 kilómetros ya es complicado. Entonces realmente existe una necesidad imperiosa de fortalecer eso, y pues para eso hoy contamos con la presencia de Luis Nicanor Ortega Albuquerque. Él es ingeniero en sistemas y trabaja para la empresa Ubiquiti. Es ingeniero en sistemas por la Universidad Privada del Norte, tiene un diplomado en gestión de tecnología de la información para la competitividad en el año 2006 y es un especialista comercial en conectividad y seguridad networking, con amplia experiencia en el desarrollo y posicionamiento comercial de marcas, creación y desarrollo de cartera de clientes para mayoristas de comunicaciones. Cuenta con experiencia en entrenamiento, calificación, certificación oficial de marcas de tecnologías de la información y capacidad de transferencia de conocimiento para trabajar en equipo. Dejo con ustedes a Luis Nicanor Ortega Albuquerque. Un aplauso, por favor. Luis, gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días, gracias a todos por el tiempo. Una introducción bastante grande en realidad. Bueno, deseo comentarles un poco. Yo trabajo en la parte de Ubiquiti, en la parte de comercial podríamos decir, pero manejo también el aspecto técnico de los proyectos, primer nivel, la parte digamos de desarrollo de telecomunicaciones en la región. Manejo toda la parte de CALA, Centroamérica, Latinoamérica, en general todo lo que es habla hispana. Nosotros en Ubiquiti, de repente, para muchos de ustedes no han escuchado completamente las soluciones que nosotros trabajamos. Ubiquiti es una compañía americana, una compañía muy sui generis, muy única en la industria. Nosotros tenemos como objetivo principal fabricar soluciones de comunicaciones. No buscamos competir con ninguna marca y eso nos ha permitido posicionarnos en varias verticales. El día de hoy voy a hacer una pequeña presentación acerca de nuestras líneas de portafolio. Nosotros en Ubiquiti tenemos digamos un tipo o abanico de soluciones bastante grande, así que vamos a conversar primero de lo que son radioenlaces de exteriores, que es un mercado muy interesante en la parte de telecomunicaciones. Luego vamos a hablar un poco acerca de la parte de comunicación LAN, lo que viene a ser switches, un poco de routers, y efectivamente hablar un poco del Wi-Fi, cuál es el concepto, lo que está avanzando y algunos detalles de la tecnología. Una pequeña introducción acerca de Ubiquiti. Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking. Siempre tenemos como objetivo cerrar la brecha digital. Somos muy conocidos tal vez en una industria, tal vez muy probable que no hayan escuchado de ella, se llama el WISP, el Wireless Internet Service Provider, que son los proveedores inalámbricos de Internet. Son pequeñas empresas que han permitido transportar la banda ancha donde los operadores tradicionales o grandes no llegan. Ellos son uno de nuestros clientes más grandes y para ellos hemos ido fabricando muchas de nuestras soluciones. A la fecha tenemos más de 60 millones de productos implementados en la parte de RF, la parte inalámbrica, con un posicionamiento global de más de 180 países. Esto nos posiciona a nosotros prácticamente como el líder en la industria, en lo que es radioenlace de exteriores, y ahora estamos trabajando diversas soluciones que complementan justamente las redes informáticas. Combinamos siempre tecnología innovadora. Ubiquiti es una de las pocas compañías en el planeta donde su fuerza de ventas es tan pequeña como 18 personas y el equipo de desarrollo e investigación es más grande que 800. Nosotros buscamos que los productos brillen por las soluciones que desarrollan, no por lo que esperamos que el papel diga que hagan. Esa es la gran diferencia de Ubiquiti y es como Ubiquiti va creciendo en la industria. Trabajamos con un foro. Un foro es un portal que permite interactuar. El foro es algo que Ubiquiti lo implantó hace muchos años y permite algo muy importante: comunicación, transparencia y retroalimentación.
El foro permite que los usuarios puedan conversar entre ellos de las cosas buenas, de las cosas malas. Usualmente la mayoría de marcas no lo va a permitir porque siempre hay pequeños problemitas en la parte de conectividad. No vamos a decir que somos totalmente inmunes porque ninguna marca lo puede hacer en conectividad, pero lo importante es poder tener muy buenos tiempos de respuesta y tener la mayor satisfacción de los usuarios. Buscamos siempre tener la mejor relación precio-rendimiento. Usualmente somos muy disruptivos porque buscamos siempre eliminar las barreras de conectividad. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las dos líneas. Primero voy a hablar de la parte de telecomunicaciones y luego voy a hablar un poco acerca de las soluciones empresariales. Telecomunicaciones usualmente está orientado a lo que viene a ser la parte de interconexión en la parte empresarial o la parte privada según las necesidades. Vamos a hablar primero de transportes inalámbricos de datos basados en el estándar 802.11. Para los que trabajamos en la industria de comunicaciones, el estándar 802.11 es un estándar inalámbrico, muchos lo conocen como la palabra Wi-Fi, y efectivamente nosotros hemos reutilizado los chipsets Wi-Fi para hacer transportes de comunicaciones. Algo que efectivamente muchísimas marcas muy grandes en la industria hace 6 años nos dijeron que era una tontería, nos dijeron que algo que no podía hacerse y que el rendimiento de la solución iba a ser extremadamente bajo. Hoy prácticamente todas las marcas han seguido los pasos que nosotros tenemos y obviamente nosotros hemos saltado al siguiente nivel. Cuando usualmente otra marca nos alcanza, ya pasamos a otra categoría de arquitectura. Pero vamos a hablar un poco acerca de esto. Ya. Perfecto. Primero, ¿qué es lo que podemos transmitir inalámbricamente? Acá hay unos detalles muy interesantes. Nosotros, cuando hablamos de un radioenlace, por ejemplo, queremos conectar nuestra casa con otra vivienda, o queremos conectar 2 villas, o una ciudad con una villa, por ejemplo, etcétera. Nosotros generamos siempre una comunicación que le llamamos LAN to LAN. Una comunicación red a red 100% transparente. Esto nos va a permitir transportar diversos tipos de servicios, voz sobre IP, video IP, data, telemetría IP. Siempre y cuando el protocolo sea IP, no tendríamos ningún problema en transmitirlo. Ahora, una pregunta muy habitual es las distancias. Y las distancias son muy relativas al equipamiento que se use. Pueden ser distancias muy cortas, como la más pequeña, estaríamos hablando de 3 metros, caso muy puntual, y las más grandes, como lo mencionaron en su momento, tenemos un récord de 304 kilómetros de un solo salto. Ahora, hay enlaces más pequeños, 200, 150, 120 kilómetros, va a depender de mucho de las condiciones. Pero efectivamente con airMAX, que es una de las soluciones más implementadas, podemos desarrollar enlaces justamente en la relación costo-beneficio de alto rendimiento. Entonces, airMAX ofrece un portafolio de soluciones para trabajar en 2 arquitecturas, lo que llamamos nosotros un poco el tema de punto a punto y punto multipunto. El tema de punto a punto nos permite una comunicación 1 a 1. Usualmente es muy utilizado siempre cuando queremos garantizar una muy buena capacidad en los enlaces. El punto a punto es el enlace más fácil de implementar. Generalmente necesitamos línea de vista, podemos apuntar los equipos entre sí y el enlace se establece. El punto multipunto es el enlace compartido, usualmente cuando la red se comparte. Por ejemplo, cuando comercializamos o implementamos banda ancha o internet, el punto multipunto es una solución costo-beneficio muy interesante. En realidad, para todos los que trabajan, por ejemplo, en telecomunicaciones, se utiliza mucho punto multipunto hoy en día en la parte de fibra óptica para el hogar, se utiliza punto multipunto en la parte HFC, que es la parte coaxial, entre otras. Entonces, ambas arquitecturas muy fáciles de poder implementar. Trabajamos principalmente en banda libre, que es banda de 5 GHz. Tenemos otras frecuencias también para trabajar, varias de ellas licenciadas. Obviamente los radios están basados en un chipset 811, eso nos permite tener un costo competitivo muy interesante, radios que pueden costar inclusive menos de los $100, y eso nos permite obviamente potenciar las soluciones. Realmente el secreto de Ubiquiti siempre ha sido la ingeniería de software. Realmente la fortaleza principal que nosotros tenemos en todas nuestras soluciones es, como les digo, nuestro software. Nuestro software nos permite maximizar el rendimiento, obtener altas capacidades y algo muy importante en la vida real, una implementación rápida y sencilla que no nos genere dolores de cabeza. En esta parte de comunicaciones, nosotros trabajamos con 2 líneas. airMAX, que es una solución costo-beneficio basada en un protocolo TDMA. De repente, la palabra TDMA no es muy familiar para ustedes,
pero TDMA significa un protocolo de ordenamiento, Time Division Multiple Access, tiempo división de múltiple acceso. El TDMA es un protocolo propietario, en este caso Ubiquiti, que nos permite generar el ordenamiento de la comunicación en el aire, maximizando o teniendo mayor cantidad de éxito en las comunicaciones. El principal problema en hacer un radioenlace a larga distancia es la sincronización de los equipos. Uno transmite, el otro recibe. No pueden transmitir dos al mismo tiempo, sino eso genera un gran problema. Obviamente este protocolo propietario nos permite obtener este rendimiento. A-Fiber para nosotros es la siguiente familia que voy a hablar en un momento, que tiene una capacidad mucho más alta a nivel de megas, que es lo que muchas veces interesa. La seguridad del equipo también es mucho más alta. El motivo, en el caso de Air Max, el chipset nativo es 802.11, en la parte de A-Fiber es 100% propietario y bajo patente. El único que fabrica este chipset somos nosotros. Y para cada modelo de equipo, el chipset tiene diferentes versiones. Efectivamente, la parte de latencia es una de las ventajas más interesantes. Latencia es la demora de la comunicación. A 10 kilómetros con A-Fiber podemos tener una latencia menor a 1 milisegundo. Es prácticamente como si el equipo estuviera al costado. Entonces, las capacidades de procesamiento son más altas en A-Fiber, pero ambas soluciones son costo-beneficio. El motivo principal por el cual se implementa Air Max en la mayoría de proyectos es por el valor de costo. Un enlace de Air Max te cuesta usualmente $200. El enlace más pequeño de A-Fiber estaríamos hablando superando los 1200. Obviamente las capacidades y rendimientos son diferentes. Una gráfica para poder explicar el TDMA. El TDMA es algo que ya se viene implementando en la parte de soluciones de radioenlaces. Prácticamente la gran mayoría de fabricantes ya lo está trabajando, pero nosotros hemos desarrollado el TDMA basado en el hardware. Nosotros tenemos muchas técnicas para no usar el CPU de los equipos. Hoy en día, las diversas soluciones, por ejemplo, de portátiles, de teléfonos, de smartphones, no es muy importante la capacidad de CPU que tú puedas tener. El CPU consume demasiada energía y hace lenta el procesamiento. Genera multiproceso, pero lo hace lento el equipo. Entonces lo que nosotros tenemos es que el protocolo propietario se ordena basado en hardware. Eso genera un menor consumo energético comparado a otras soluciones. Si trabajamos con sistemas alternativos como paneles solares o eólicas, por ejemplo, consumimos usualmente la tercera o cuarta parte que otras marcas. Este sistema de ordenamiento, al mismo momento que ordena la comunicación en todos los radios, establece la calidad de servicio. ¿Qué es la calidad de servicio? La priorización de tráfico crítico, como puede ser voz o video. Eso es nativo y automático en el protocolo de comunicación a nivel de hardware. En resumen, este protocolo nos va a permitir justamente evitar los errores de la comunicación. Cuando nosotros tenemos latencia en un enlace, demora en la comunicación, es porque hay muchas retransmisiones. Y las retransmisiones son consecuencia de las colisiones inalámbricas. Si nosotros logramos entender siempre los problemas que nos afectan en las comunicaciones, vamos a encontrar la solución, que es lo que nosotros venimos trabajando. Un software que lo hemos estado potenciando prácticamente 9 años a la fecha y obviamente lo seguimos enriqueciendo. Inclusive, una de las últimas características, el principal problema que muchos clientes tienen, el factor de interferencia en banda libre, cuando trabajamos en proyectos. El equipo tiene una herramienta con nombres graciosos, por ejemplo, esta se llama Air Magic, y como sería en español, magia en el aire. Lo que hace el equipo, cuando trabajas en un punto multipunto, es recopilar justamente el ruido o interferencia que le afecta a cada radio. Acá hay el AP, y hay 10 suscriptores o 10 clientes de la última milla. El software mismo hace un análisis de cada equipo y te dice qué frecuencia tienes que asignarle, para que no te estés matando, trabajando 10 horas, verificando equipo por equipo cuál es la mejor frecuencia. Y esto se ejecuta de forma nativa en los radios. Entonces, estas características de tecnología son únicas. Por ejemplo, a nivel de fabricantes, no hay otro fabricante que tenga esta herramienta a la fecha. Entonces, esto nos permite, obviamente, obtener una mejor capacidad. Es un software siempre muy dinámico, muy ligero, muy rápido de trabajar, que efectivamente no degrada el rendimiento de los radios. Siempre buscamos trabajar con interfaces muy limpias y, obviamente, tener una gran cantidad de información. Siempre yo menciono esto, mientras más información nosotros tengamos de un proyecto de comunicaciones, siempre vamos a poder trabajar mejor nuestra solución. Entonces, esta herramienta es muy interesante para poder trabajar, entre otras. Y efectivamente, siempre estamos aumentando las capacidades tecnológicas. Hoy en día, de la solución que desarrollamos hace 4 años,
Ya entramos en tecnologías que nos permiten alcanzar más de 130 megas con facilidad, prácticamente incrementando más de 60% el rendimiento en diversas soluciones de comunicaciones. Siempre estamos constantemente trabajando y siempre buscamos hablar de pruebas reales, no de datos teóricos, siempre con fundamentos, evidencias, implementaciones en los proyectos. Entonces, Air Max para nosotros no es un producto, eso es algo muy interesante. Para otras marcas de comunicaciones, cuando tú compras un radioenlace, ellos te venden un producto. Nosotros no comercializamos un producto, nosotros trabajamos una solución. Tenemos radios que pueden ser para grandes distancias, con antenas parabólicas de diferentes tamaños, diferentes ofertas, diferentes sabores. Aislamiento de ruidos, no aislamiento, económicas, largas distancias, según los presupuestos de los proyectos. Si queremos hacer punto multipunto, más de 20 antenas diferentes según el proyecto. Muy corta distancia, larga distancia, ángulo focalizado, 120 grados, 90 grados, 60 grados, 45 grados, 30 grados, lo que sea necesario poder trabajar. Y luego los suscriptores, que son los equipos de última milla, suscriptores económicos, super costo-beneficio, o suscriptores de aislamiento para no tener problemas de interferencia. Estas soluciones son muy implementadas, por ejemplo, en la parte de biovigilancia, lo que es seguridad ciudadana. Tenemos muchísimos casos de éxito, inclusive en municipios donde superamos las 200 o 250 cámaras implementadas de forma inalámbrica. Igualmente, como les mencionaba, interconectar oficinas para compartir sistemas o transmitir, por ejemplo, la parte de internet, y fabricamos todos los accesorios relacionados, desde lo que es un cable de red, lo que son los conectores, fuentes de poder, etc. Lo único que no fabricamos a la fecha son los ingenieros, los técnicos, ¿no? Eso ya lo ponen justamente los instaladores, pero el resto fabricamos todos los equipos que se pueden necesitar para esta solución. Estas son algunas fotos de implementaciones. Por ejemplo, las imágenes que están viendo corresponden a un proveedor de banda ancha. Este es un ISP que personalmente yo visité, está en Puerto Varas, al sur de Chile. Es un lugar muy hostil, especialmente donde está esta estructura. En invierno esto alcanza 1,5 metros de nieve, es totalmente inaccesible. Los equipos trabajan en condiciones extremas, en el verano, superando los 40 grados, y en invierno usualmente trabajando por debajo de los -10 grados centígrados. No es tan extremo porque tenemos unos casos más locos, pero este es un cliente que, por ejemplo, tiene una red de una zona de cobertura cercana a un radio de casi 100 kilómetros y efectivamente tiene aproximadamente 6.000 usuarios conectados de forma inalámbrica. ¿Por qué el cliente trabaja con nuestra solución? Primero, calidad, confianza, seguridad y lo más importante, como me dijo él, duermo el fin de semana tranquilo. Entonces, efectivamente, la tecnología inalámbrica hay que tener en cuenta que nos permite mucha flexibilidad, nos permite mucho desarrollo del proyecto. También tiene ciertas limitaciones, obviamente, como la línea de vista, que es muy importante, pero en general una solución inalámbrica tiene una ventaja interesantísima. Podemos levantar un enlace en menos de 24 horas. Y a grandes distancias. Inclusive nosotros tenemos muchos clientes que trabajan usualmente con fibra óptica, pero a veces para transportar la fibra óptica eso va a tomar 1 mes, 2 meses, mientras se piden los permisos municipales o bueno, por la obra civil, etc. Así que pueden habilitar un enlace de forma temporal con una latencia mínima y obviamente luego reemplazarlo justamente por la parte óptica. Los enlaces inalámbricos permiten mucha flexibilidad. Es una solución costo-beneficio para transportar grandes cantidades de megabits. Entonces acá pueden ver diversos productos implementados en las soluciones. Todos estos casos, imágenes que estoy compartiendo, han sido extraídas de nuestro foro, donde los usuarios comparten información siempre relacionada a la parte de tecnología. Aplicaciones donde Air Max justamente puede trabajar. Enlaces costo-beneficio para empresa pequeña o la empresa mediana, ideales para transportar lo que es telemetría. En la telemetría, por ejemplo, tengo muchos proyectos trabajando en la parte de semáforos. Hoy día se habla mucho de semáforos inteligentes, ¿correcto? Que ordenan el tráfico, se reconfiguran desde el nodo central. Pero para los semáforos hay que hacer una red de fibra óptica, usualmente. Ahora, el problema es si no hay presupuesto para la red óptica. Podemos hacer radioenlaces saltando de semáforo en semáforo. Y obviamente esa telemetría la podemos transportar. Voz sobre IP, sin ningún problema. Video, también IP, videollamadas, data IP, fáciles de implementar. En realidad, muchos clientes nos preguntan qué tan difícil es implementar. Lo más difícil es subirte a la torre, en realidad, porque configurar el radio te toma menos de 2 minutos.
Si nunca lo has hecho, puedes ver un video de YouTube y prácticamente te vas a convertir en un gurú en cuestión de minutos. Entonces transportamos todo tipo de datos, mayor rentabilidad y flexibilidad en los proyectos de comunicaciones. Eso es lo que podemos hacer con nuestra primera categoría de radios, lo que es la parte 811. Pero hay que entender algo. Los radios 811 tienen ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque hay que ser un poco sincero en esta parte y hablar acerca de las técnicas de comunicación. Nosotros, cuando hacemos radioenlaces, hay dos tipos de productos: los emulados y los que se llaman bridge nativo. ¿Qué significa un radioenlace bridge nativo? Que hay muy pocas marcas en el planeta. Un bridge nativo es un radioenlace que recibe los paquetes IP y no los modifica, los transmite tal y cual los recibe. Los paquetes pueden ser de cualquier protocolo, MPLS, BGP, OSPF, IPTV, pueden ser QINQ, protocolos carrier, pueden ser jumbo frames, no interesa. El equipo lo transmite de un lado al otro sin hacer ninguna modificación. Esto permite obviamente mucha mayor capacidad. Para que tenga una idea, los radios AirMax, el mejor radio AirMax que tenemos, desarrolla un procesamiento de 50.000 paquetes por segundo, lo cual es más que suficiente para pasar 100 megas, 200 megas de internet. El equipo más pequeño de iFiber transmite 1 millón de paquetes por segundo. Esa es la primera diferencia que nosotros tenemos. ¿Por qué lo hemos desarrollado con 1 millón de paquetes por segundo? Porque tenemos clientes que pasan 400 megas y queremos que estén con el CPU al 10%. Así que cuando tengan algún estrés de tráfico en la red, alguna inundación de broadcast, algún ataque, el equipo suba 40, 50%, pero el enlace no le pasa nada. Eso permite confiabilidad en los enlaces. Entonces, este equipo, tenemos soluciones que pueden alcanzar casi hasta 2 gigas, 2,4 gigas de tráfico. Obviamente hay que ver las distancias porque son distancias usualmente un poco más cortas. Pero tenemos equipos bastante inteligentes acá, inclusive con redundancia. Esta es una tabla técnica, de repente me estoy entrando, profundizando un poco la parte técnica, pero para explicar el motivo de la diferencia de los radios. Usualmente cuando muchas personas evalúan radioenlaces de soluciones, la primera pregunta que me hacen es siempre la capacidad. Y yo les digo, no. Lo primero que se debe preguntar en un radio es cuántos paquetes por segundo procesa. Una característica muy importante que determina la confiabilidad del equipo en entornos de saturación. Procesar internet es lo más fácil del mundo porque los paquetes son grandes. Pero cuando tú procesas video IP, cuando tú procesas voz sobre IP, los paquetes son muy pequeños y los equipos de comunicaciones sufren. Es lo que nunca nos enseñaron. Los equipos no se miden en megas, sino en paquetes que pueden procesar. Obviamente, el Fiber supera 20-1 a lo que es la mejor línea de AirMax. ¿Cuál es el segundo detalle que se tiene que ver? Eficiencia espectral. ¿Qué significa la eficiencia espectral? Es la complejidad de la onda. Mientras la onda sea más compleja, más bits puede llevar, más datos, en un espacio de frecuencia más pequeño. Y esto nos permite alcanzar más capacidad. Y el factor más importante, también, la latencia. Mucha gente me dice, ¿por qué consideramos la latencia importante? Y es el mismo principio con el cual consideramos una línea dedicada de internet antes que una línea residencial. Mientras más rápido el medio transporta la comunicación, el medio se libera para la siguiente comunicación. Si el medio está ocupado una mayor cantidad de tiempo, tiene que esperar que el medio se libere para transmitir la siguiente información. Eso es una ventaja importante que combinando esos tres factores nos otorgan los famosos megabits de capacidad. Entonces iFiber efectivamente utiliza tecnología muy avanzada, está diseñado para enlaces troncalizados. Los enlaces troncalizados los llamamos en inglés backhaul, por si acaso, o sea, enlaces de factor crítico. Vienen en diferentes frecuencias, tenemos frecuencias licenciadas de 11, 24, 5. En varias son tecnologías full duplex, en otras half duplex, dependiendo de las opciones. El precio es muy imbatible. Usualmente todos estos productos en las diferentes marcas son licenciados. Acá viene la gran ventaja Ubiquiti, no hay licencia. Apenas compras el equipo, viene totalmente liberado. Si te quieres, le puedes sacar el giga completo, como lo puedes sacar 20 megas, depende de las necesidades. Entonces los equipos están preparados para trabajar en condiciones sobremente hostiles. Estos modelos trabajan en condiciones hostiles. Trabajan desde menos 50 grados hasta 65 grados centígrados.
pueden trabajar en cualquier altitud. Tengo yo varios radioenlaces implementados sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, sin ningún inconveniente, trabajando más de 2 años ya en condiciones bastante agrestes. Obviamente, sí hemos tenido accidentes, pero los accidentes se han debido a rayos. Obviamente ningún equipo de comunicación va a sobrevivir un rayo si no tenemos un sistema apropiado. Pero de ahí, descargas atmosféricas, sistemas de puesta a tierra especializados, los equipos lo poseen. Acá podemos observar las técnicas de comunicación inalámbricas, hablando un poco de tecnología. Nosotros inalámbricamente tenemos 3 formas de comunicación. El TDD, que es el último, es el estándar. Es lo que está basado en la gran mayoría de soluciones en el mercado. Nosotros somos una de las pocas marcas que tiene un radio full duplex verdadero. Un radio full duplex verdadero permite obtener una latencia de 1 milisegundo de ida y vuelta a 10 kilómetros. Puedo mandar 400 megas en un sentido y 300 o 400 megas en el sentido contrario, por ejemplo, y obtener una latencia en ambos sentidos de menor a 1 milisegundo. Tenemos los híbridos, que son equipos que transmiten al mismo tiempo y entran al mismo tiempo en la fase de recepción, y obviamente los estándares para trabajar en las comunicaciones en sí. Entonces tenemos todo un portafolio también de productos, obviamente bastante preparados para tener grandes ventajas tecnológicas, grandes rendimientos y flexibilidad, sobre todo en las implementaciones muy interesantes en los proyectos. Usualmente esta solución la desarrollamos para interconexión de torres, básicamente obtener gran capacidad de comunicación, distribución de última milla, esto por ejemplo para lo que es justamente una red de un proveedor de servicios de internet, distribuye inalámbricamente la última milla y conectamos las torres con radios de alta capacidad. También los usamos en proyectos de comunicaciones, por ejemplo, para interconectar fábricas con las oficinas corporativas, para no pagar una banda ancha mensual y podemos mandar, un cliente me pregunta, ¿puedo mandar tal vez unas 100 cámaras de seguridad al otro lado? Sí, por supuesto. El equipo no va a sufrir procesamiento, no va a sufrir de estrés. Obviamente los enlaces necesitan sí o sí línea de vista, por según la frecuencia que trabajan, para poder obtener grandes capacidades. Interconexiones, también en los proyectos, bastante frecuentes. Es más, justamente con Bruce y un compañero mío en el terremoto, ¿fue el año pasado el terremoto? El terremoto del año pasado implementamos unos safe fiber de emergencia para poder levantar las comunicaciones que en algunas partes la fibra sí estaba dañada. Entonces, implementar los enlaces fue, creo que en cuestión de un par de días ya estaban activos, mientras, bueno, buscaban dónde la fibra se había fracturado y tenían que solucionarla. Este es un diseño de un proyecto de biovigilancia. Trabajamos mucho en los proyectos de biovigilancia. Una solución de biovigilancia, siempre les digo a los clientes, si vamos a poner más cámaras en el futuro, una red óptica siempre es lo importante. Pero una red óptica vale mucho dinero y a veces mucho tiempo y hay problemas de seguridad. Entonces tengo clientes que hacen redes mixtas o hacen totalmente inalámbricas. Trabajamos últimas millas, punto a punto multipunto. Tenemos la solución completa para transportar cámaras HD, Full HD, 4K y obviamente toda la arquitectura de radios troncalizados para poder obtener muy buenos rendimientos y sobre todo buenas características. Las aplicaciones, obviamente interconectar redes de alta capacidad, diseños para, digamos, grandes comunicaciones, obviamente muy confiables. La categoría del equipo es de nivel carrier. Estos equipos son diseñados para empresas de telecomunicaciones de manera principal. Y este es uno de los enlaces más extremos que tenemos. Este es un enlace real, establecido justamente en la parte de Italia. Cruza el océano, llega a una isla. Es un enlace de 304 kilómetros, una latencia menor a 3,5 milisegundos. Y si está totalmente soleado, alcanzamos una capacidad de 360 megas. En el caso de que tengamos lluvia a mitad de camino, que el cliente lo comenta también en su caso, la capacidad baja como a 150 megas, 160 megas. Pero igual sigue siendo una capacidad bastante alta para no tener una comunicación de fibra a la isla actualmente. Entonces, estas tecnologías se pueden desarrollar, tenemos equipos que realizan mucho estas distancias. Voy a mostrarles algunos casos similares para que ustedes puedan observar algunas implementaciones. Y bueno, de acá vamos a pasar una pequeña ronda de preguntas, ¿no? Inclusive,
hay algunas comunicaciones, pues tenemos productos acá, no quisiera entrar mucho en la parte técnica, pero tenemos sistemas que manejan alta disponibilidad. Esto también es importante en los proyectos. Por ejemplo, quiero tener un sistema de enlace en respaldo a otro, pero compartiendo la misma antena. Para no gastar en dos antenas y tampoco hacer el alineamiento dos veces, que ya es doloroso. Y esto es totalmente transparente. Trabajamos con switches que van en el exterior, que en un momento les voy a explicar. Tenemos switches para torre, para obviamente garantizar la confiabilidad, pero podemos combinar este tipo de comunicaciones sin ningún problema. Voy a mostrarles unos casos breves, por ejemplo, de acá, de la región, por ejemplo. Este es de Colombia, desde un amigo que justamente transporta banda ancha. Hace 150 kilómetros en total a través de 3 saltos. El primer salto es pequeñito, es un salto de 7 kilómetros, capacidad 1300 megas, lo hace en la frecuencia de 24 GHz. Luego hace un salto de 90 kilómetros, un salto de 53 kilómetros, cada uno pasando una capacidad superior a los 200 megas. En total, el cliente experimenta 5 milisegundos de latencia de lado a lado, pasando por los 3 enlaces. Ahora, esto lo bajó a 3 en la última actualización. El motivo es que la latencia se estaba generando en los switches. Le faltaba más capacidad de procesamiento a los switches. Por acá tenemos uno, por ejemplo, este es un enlace 157 kilómetros, evidentemente una latencia menor a menos de 4 milisegundos, una capacidad de 120 megas. Por acá tengo uno en Argentina. Como pueden observar, el equipo está en condiciones un poco extremas. Ahora, no piensen que el equipo está sufriendo ahí, ¿eh? El equipo son felices viviendo congelados. Los equipos pueden hacer un startup, o sea, tú lo puedes prender a menos 55 grados y no hay problemas. Ojo, lo puedes prender. Algunas marcas te dicen que lo puedes prender a menos 30 y puede bajar a menos 50, pero muchos te dicen que no lo puedes prender a menos 55. Nosotros lo podemos prender inclusive a temperaturas extremas. Esto no es tan frío, esto es solamente Argentina. Este que les digo, el caso que lo prendemos a menos 55 fue Siberia. Entonces, efectivamente esto es Argentina, el equipo así donde lo ven totalmente enterrado bajo la nieve. Recuerden que la nieve es un problema para los enlaces, efectivamente es agua, el agua afecta. Es un enlace de 165 kilómetros, pasando una capacidad de 100 megabits. Luego, pues efectivamente, este era nuestro récord anterior, ya el que les mostré último es el nuevo récord. Y obviamente una capacidad de 230 megas, pasando a 225 kilómetros. Así como esto, hay muchísimos casos, justamente, y todos compartidos y documentados en nuestro foro. Les podemos enviar la información para que los puedan revisar. Y acá les quiero mostrar, por ejemplo, en Chile, un cliente que trabaja con alta disponibilidad en Santiago, una ciudad, una metrópolis, no es una ciudad, es una metrópolis totalmente saturada de edificios, gran cantidad de interferencia inalámbrica. A pesar de eso, un sistema de doble combinación de radios, en sumatoria alcanza 460 megas, la distancia es corta, pero en un entorno de extrema cantidad de ruido e interferencia. Entonces, muy buenos sistemas para poder justamente mejorar y obtener capacidades. Cosas muy interesantes como esta. 0 reinicios. Más de 1200 días. El principal problema, para serles sinceros, que tienen muchos instaladores es el eléctrico. El sistema de los eléctricos a veces no son tan confiables, pero si tenemos una confiabilidad muy alta, ustedes pueden obtener una tasa de disponibilidad del 99.9999. Esto es 1200 días sin reiniciar. Estamos hablando prácticamente de casi 4 años. 3 años y medio. Entonces, estas son las ventajas principales que nosotros tenemos en el producto. Recuerden que, por ejemplo, acá quiero mostrarles una fotito interesantísima, esta de acá. Los equipos funcionan con paneles solares sin problemas. Trabajan perfectamente y el consumo de energía es extremadamente bajo. Extremadamente bajo. Somos una de las marcas que menos cantidad de energía consume. Y creo que por acá, para no desviarnos mucho, ahorita voy a regresar a la presentación. Tengo unas fotos, creo, que me compartió un cliente de un proyecto. Acá está. Vamos a ver si se puede ver un poco mejor. Este es un nuevo repetidor en la mitad de la nada. Como ustedes pueden observar, solamente se llega por helicóptero ahí. Abajo están los paneles solares. La seguridad es para evitar que los roedores se metan, porque no hay nadie que llegue a robarlo esto allá.
Y este es un nuevo repetidor, justamente con radio Safe-Fiber, en redundancia. Este es un caso de implementación real. Esto está a más de 4.500 metros de altura. Y estos son 15 enlaces para llegar al campamento minero. Saltan entre las montañas. Entonces así tenemos muchos clientes que han implementado nuestras soluciones, no solamente por el costo, porque ir a este lugar cuesta más de $10.000, solamente ir, los radios son más económicos. Entonces, ¿por qué el cliente utiliza nuestra solución? Confiabilidad. Duerme tranquilo. Si cae un rayo, el cliente, usuario final, lo paga, porque eso ya es un fenómeno natural, no es controlable. Pero fallas de los equipos, cero. Incidencias, cero. Problemas, cero en las comunicaciones. Y así hay muchos casos implementados. Creo que por acá, de repente, tal vez tengo alguna foto de algún equipo, equipos congelados totalmente, torres congeladas. Y estos son muchos de nuestros clientes que comparten soluciones de los equipos. Lo que nosotros tenemos mucha es confianza en nuestra solución y obviamente grandes capacidades para poder trabajar. Perfecto. Antes de pasar al siguiente tema, de repente alguien tiene una pregunta, alguien quiere hacer alguna duda. Mr. Bruce. ¿Puede comentar sobre el tema en la Amazonía? Ya. ¿Qué experiencia tiene? En la parte de la Amazonía, la parte más difícil probablemente pueda ser el tema de la línea de vista, efectivamente, pero por la parte de calor los equipos no tendrían ningún problema. Tenemos equipos trabajando en... No estoy seguro si acá en el Ecuador, realmente en la Amazonía, pero sí en Perú, en Colombia, bastante en el llano, por ejemplo, bastante radioenlace en la parte del llano, Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, México completo, Yucatán en México, varios enlaces, zonas muy calientes. Usualmente el calor es un problema, los equipos no tienen ese inconveniente. Nosotros desarrollamos diversas frecuencias, para comentarlo, lo estaba hablando un poco en A-Fiber. En A-Fiber nosotros tenemos soluciones que van en frecuencias bastante bajas, por ejemplo como 2,4. 2,4 usualmente no se usa en una ciudad, pero en un entorno de repente como la selva se podría utilizar. La ventaja que tiene 2,4 perdón, es que podemos de cierta manera tocar un poco los árboles en la parte de la transmisión y podemos todavía mantener un enlace de buenas prestaciones y buen rendimiento. Obviamente las frecuencias superiores a 3 GHz ya requieren principalmente línea de vista para que el enlace pueda ser confiable. No sé si por ahí alguien quiere preguntar. Sí. En el caso de los paneles solares, Sí. ¿qué pasaría en la noche ya cuando no de Trabajan con un sistema de carga de baterías. Es un sistema de cargas, los equipos, hay una característica interesante. Varios de nuestros modelos trabajan a 24 volts. Mucha gente se pregunta por qué lo hicimos a 24 y no a 48 o 56, como usualmente es el estándar de telecomunicaciones. Y fue por este motivo. Porque si tú quieres generar 56, tienes que duplicar la cantidad de paneles, tienes que duplicar la cantidad de baterías, porque a pesar de que pongas inversores, pierdes mucha energía en la transformación. Entonces, los equipos son 24 volts, trabajan con un sistema de consumo muy bajo. Por ejemplo, el equipo más usado para radioenlaces es el modelo 5X, que alcanza hasta 500 megas, y su consumo máximo es 12 watts. El consumo tradicional es aproximadamente 7 y en standby 4 watts. Ningún equipo del mercado, del planeta, a esa capacidad de procesamiento te consume tan poco. Eso es algo que, por ejemplo, a nuestros clientes les gusta porque les permite, obviamente, tener un menor costo en la parte del sistema de energía alternativa. ¿Correcto? Y como le ponen más baterías, hay varios clientes que tienen, por ejemplo, ese es el que les mostré ahorita justamente en las montañas, tiene una autonomía de 2 semanas. ¿Por qué tiene una autonomía de 2 semanas? Porque en el caso que falle un panel solar, ellos demoran 2 semanas en llegar ahí. Mientras coordinan, consiguen los permisos, el viaje y todo lo demás. Exagerando 2 semanas, pero usualmente 5 o 6 días lo que demoran llegar. Pero si lo tuvieran con otra marca, tuvieran que poner más paneles, muchas más baterías, y eso impacta negativamente el proyecto. Perfecto, no sé si alguien más quiere comentarnos. No tengan miedo de preguntar, yo no muerdo. Pregunten nomás. Sí. Una pregunta, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué radioenlaces están implementados mediante su tecnología? En realidad, ¿cuántos radioenlaces tendremos implementados, Bruce? Más de 200.000.
Yo creo que también un poco más, 250.000, 220.000 enlaces por lo menos. Trabajamos con esta solución desde el año 2007, si no me equivoco, localmente más o menos 2007, 2008. 8, 9. Sí, y hemos ido masificando. Obviamente los productos del año 2008, 2009 ya están descontinuados, hay modelos nuevos ahora, pero efectivamente hemos tenido una gran implementación local. Recuerden que a pesar de que muchas veces nosotros no lo vemos, hay una gran cantidad de comunicaciones a nivel, por ejemplo, internas, ¿no? Lo que sí les puedo comentar es que en la región anualmente comercializamos más de 1,5 millones de radios anualmente en la región. Y todos esos usualmente terminan en telecomunicaciones. Nosotros tenemos una aceptación bastante grande por nuestros clientes, sobre todo por el factor de confiabilidad que nosotros manejamos. Aparte de la relación costo-beneficio, que es muy importante, pero es importante dormir tranquilo el fin de semana. Perfecto. No sé si por ahí hay alguna pregunta, alguna de repente técnica, no hay problema, podemos responder. Si no, vamos a pasar al siguiente tema y de repente ahí tenemos alguna consulta. Vamos a hablar de la parte de routing y switching. Y mucha gente me dice, ¿por qué Ubiquiti comenzó a fabricar los routers y los switches? Pues un motivo bien interesante. Los radioenlaces son la extensión de la LAN. Pero si tú tienes problemas de procesamiento en la LAN, de nada te va a servir el radioenlace. Entonces nosotros comenzamos a fabricar diferentes soluciones, enrutadores basados en hardware, switches de comunicación basados en hardware. Obviamente acá no hay que inventar la rueda, esto ya existe hace muchísimos años. Simplemente lo que nosotros hicimos fue facilitar la vida. En los routers, muchos clientes nos dicen, quiero balancear líneas de internet. Sí, pues ahora lo puedes hacer hasta 7 líneas de internet en nuestros routers. ¿Qué conocimiento tengo que tener yo de enrutamiento, de networking? Cero. Hay un asistente que te pregunta en qué puertos físicos conectan los proveedores de internet y aplicas guardar cambios. Eso es todo. Y el mismo router hace el balanceo. Mucha gente me pregunta, ¿esto balancea HTTPS? Sí. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Probablemente. Pero efectivamente lo hace automático. Muchos clientes me dicen, quiero tener un sistema de doble enlace en redundancia. Uno que reemplace al otro. Pues acá los routers también tienen un asistente con figuritas para que no te equivoques. Entonces, efectivamente hemos buscado mucho simplificar la experiencia en los proyectos de comunicaciones. Hemos agregado a los routers analizador de tráfico. Esto es sin licencia. ¿Qué significa? Permite ver quién está en YouTube, permite ver quién está en WhatsApp, permite ver quién está consumiendo y aplicar las limitaciones del caso. Tenemos también la opción de que los routers manejen gran capacidad de conmutación, ya que la conmutación es en hardware. Por ejemplo, este es el router más pequeño que tenemos y está procesando 4 líneas de internet, 80 megas suman el tráfico total, y el equipo solamente trabaja al 30% de su capacidad. Y este es el equipo más pequeño que tenemos. Entonces, efectivamente los routers muy utilizados por nuestros clientes para el tema de enrutamiento. ¿Por qué enrutamiento? Porque el enrutamiento es por hardware. Y eso genera muy poca latencia. Luego tenemos los switches, que efectivamente son full administrables, alta capacidad, tecnología no blocking, preparados para soportar cualquier tráfico de la red, diseñados para la parte empresarial, para la parte de telecomunicaciones, siempre facilitando una utilización en las redes corporativas. Y hemos desarrollado algo único. Esto, por ejemplo, tampoco no existe en el mercado. Pero comenzamos a observar algo, este gabinete. Solamente presten atención un momento. Nosotros comenzamos a ver en los casos de éxito que nuestros clientes son inventores. Inventan gabinetes e inventan equipos y los meten dentro. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer acá? Construir un switch o construir un router outdoor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú pones un equipo en un gabinete, va a funcionar. Pero cuando el sol le dé al gabinete y el gabinete adentro alcance los 60 grados, los equipos adentro se van a rostizar y la confiabilidad se acabó. Aparte de que el único que entiende este desorden de cables es el que lo instaló. ¿Correcto? Entonces nosotros dijimos, esto lo tenemos que solucionar. Así que desarrollamos un switch outdoor para torre. O un router outdoor para torre. Con fuente de energía redundante, sube a la torre con fibra óptica para no tener problema de disrupción en la parte del cobre, en la parte de comunicaciones, y el equipo obviamente tiene inclusive fuente de alta disponibilidad.
Esta tecnología nos permite a nosotros trabajar fácilmente en los proyectos de comunicaciones, energizando diversos radios. También lo utilizamos mucho en los proyectos, por ejemplo, de seguridad, hablando, por ejemplo, en la parte de naves o almacenes que son a la intemperie, donde no hay donde poner un switch, así que no hay necesidad de buscar un gabinete, el equipo es totalmente full outdoor, puede ir en la pared y energiza cualquier cámara IP del mercado, cualquier radio Wi-Fi nuestro de terceros y cualquiera de nuestros radios directamente. Cuenta con una fuente de alta disponibilidad, obviamente monitoreable, para siempre garantizar la confiabilidad de las soluciones. Acá hay un ejemplo de cómo el producto queda implementado. Le han quitado la tapita para que se puedan ver los cables, así no va a quedar, ¿no? Entonces ahí tenemos el equipo, la comunicación, la energía redundante, cualquier detalle, problemas, importante es monitorearlo. En realidad una de las grandes ventajas de Ubiquiti es que nosotros no cobramos por licencias. ¿Y esto qué tiene que ver? Nosotros entregamos varias herramientas de software para monitoreo de todas las soluciones. Tú no tienes que estar viendo la pantalla 24/7. Cuando algún problema ocurra, como degradación de capacidad, el equipo se bloqueó, hay mucha interferencia, cualquier otro problema, el software mismo te va a notificar y va a tomar acciones correctivas que tú hayas programado en él. Obviamente, simplificar la vida. Entonces, esta parte, equipos en general son en comunicaciones para la parte de empresas, alta confiabilidad en los equipos, muy preparados para soportar diversos tipos de tráficos, y estas son algunas de las implementaciones. Unos cableados a veces no muy bonitos, pero como siempre digo, son hechos por los mismos clientes y compartidos por ellos. Ahí pueden ver varias implementaciones. Los clientes siempre hablan muy bien de nuestros switches. Sobre todo les gusta el tema de la alta capacidad, los equipos altamente confiables y sobre todo muy simples para poderlos configurar. El tema del temor a la configuración de los switches es algo que nosotros hemos ido eliminando. Vamos a hablar un poco de la parte de empresas, porque esto tiene que ver mucho con la parte empresarial. Y vamos a hablar del nuevo engreído en la familia de Ubiquiti, podemos decir. ¿Por qué le llamo el nuevo engreído? Esta solución de Unify la comenzamos hace muchísimos años y les voy a explicar brevemente la historia y el porqué. Nosotros venimos de fabricar radioenlaces para exteriores, pero nuestros radioenlaces de exteriores son tan buenos y tan potentes que los clientes los comenzaron a usar para Wi-Fi en las oficinas. Los famosos Nano 2, Loco 2. El Loco 2, por si acaso, no es que el equipo esté loco en sí, sino que viene de la abreviación low cost, en inglés, loco, low cost. Entonces, efectivamente, muchos clientes comenzaron a usar eso y había unos pequeños problemitas. Entonces, en Ubiquiti se nos prendió el foco y fabricamos Unify. Unify, que fue fabricado el año 2010, ahora cambió totalmente. Primero lo pensamos en Wi-Fi y luego hicimos una plataforma completa de comunicaciones. Switching, routing, Wi-Fi, todo lo que necesitamos en una empresa para tener el control. Esta es una plataforma integral de comunicaciones que nos va a permitir a nosotros facilitarnos completamente la integración en los proyectos, entregando grandes capacidades, potenciando mucho la parte de las redes e integrando características únicas en nuestras soluciones. ¿Cuál es la ventaja que nosotros ofrecemos? Este portafolio nos va a permitir trabajar todo el Wi-Fi. Y acá viene algo interesante. Para los que van a trabajar proyectos de comunicaciones, probablemente esta es una de las líneas que van a comenzar a ver más seguido. El Wi-Fi es un gran misterio. El Wi-Fi es un gran hoyo oscuro en la parte de las implementaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cada edificio, cada caso que ustedes vean, será totalmente diferente a los que ya han visto en el tiempo. Muchas veces, la mejor forma de implementar un proyecto en Wi-Fi es basado en la experiencia. Pero basado en la experiencia es importante, pero es importante tener una solución preparada. Nosotros hemos desarrollado más de 15 modelos de access points exclusivamente para diversos tipos de aplicaciones. Desde una empresa muy pequeña, una empresa mediana, un auditorio, un área de exterior libre, un estadio, etc. Diversos equipos, inclusive con altavoces, Wi-Fi con altavoces. Diversos equipos que nos permiten a nosotros poder trabajar el sistema de comunicaciones con el equipo apropiado. Equipos, por ejemplo, para Wi-Fi en habitaciones de hoteles, etc. Acá la parte difícil es escoger el equipo, ubicarlo en el equipo. Obviamente la configuración es muy sencilla, pero hay que tener unos conceptos básicos. La parte de switching, de routing, en general, es muy tradicional, pero la ventaja que nosotros ofrecemos es el tiempo de implementación.
para que tengan una idea. Descontando la parte de cableado, voy a hablar de cuánto tiempo te tomaría configurar una red. Una red de 400 access points que tenga más de 40 switches y un router nuestro, en 4 horas tú la debes terminar configurada, al 100%, incluyendo las pruebas de campo. Eso es obviamente cuando tengas justamente la experiencia. Pero aún así no teniendo la experiencia, te tomaría un día. Es más, el sistema es tan intuitivo y tan amigable que en verdad la configuración es instantánea. Ahora, quiero solamente que se lleven este mensaje. Las empresas tienen soluciones de comunicaciones, pero van a escoger entre una administración individual, que son equipos de diferentes marcas que no comparten nada, y una administración unificada. Aunque ustedes no lo crean, la administración unificada cuesta hoy en día lo mismo que la individual. ¿Qué es la diferencia? El temor a la configuración. Solamente es el temor, porque los equipos son muy sencillos. Yo le hago unas preguntas al cliente, le digo, ¿sabes cuántos usuarios hay en la red? Me dicen, no lo sabemos. ¿Sabes cuánto tráfico han generado en el último mes? ¿O cuál es la aplicación que más han consumido? Para saber si realmente la banda ancha se está utilizando bien o se está desperdiciando. Y le digo, todo eso lo tendrías con la plataforma unificada. Es más, yo desde acá, estando remotamente, puedo hacer cambios de configuración en la red. Puedo dar soporte. Puedo estar yo de vacaciones y me dicen hay un problema crítico en una AP o un problema. Me puedo conectar desde mi teléfono. Tenemos diferentes herramientas que en esta plataforma nos van a permitir facilitar y simplificar la vida. ¿Qué proponemos nosotros con esta solución para las empresas? Una red empresarial flexible, obviamente con más justamente de 5 millones de equipos ya implementados a nivel mundial, una solución que no tiene costo de controlador, una solución totalmente libre, solamente costo de hardware y actualizaciones constantes para toda la plataforma. Una solución que nos va a permitir construir una red siempre a medida de todos los clientes. Inclusive, monitoreo remoto para las redes. Conforme ustedes van implementando, las van monitoreando sus redes. ¿Por qué hacemos el monitoreo? Porque es importante, de repente muchos de ustedes están trabajando en las partes de comunicaciones y obviamente el monitoreo es fundamental. Yo siempre les digo a mis clientes y a los amigos que trabajan en esta parte de comunicaciones, la solución nunca colapsa de un día para otro. La solución comienza a colapsar. El problema es que no te das cuenta o no lo quieres ver. Y si no tienes herramienta para verla, cuando ya colapse, va a tomar mucho más tiempo arreglarla y encontrar justamente la serie de problemas. La red no colapsa por un problema, colapsa a veces por varios. Cableado, interferencia, los usuarios se movieron de lugar, cambió la estructura, remodelaron el edificio. Factores que muchas veces no coinciden los planos con las estructuras o los APs están ubicados en diferentes lugares o están intercambiados. Inclusive, esto te permite mucho conocer realmente la red y poder supervisar tus implementaciones. Y para los que ya son técnicos, tenemos el app que se instala en tu smartphone y te puedes loguear con tus credenciales de seguridad que son del foro y puedes ver todos tus controladores y tus implementaciones que tengas. Una solución bastante sencilla, bastante fácil de poder trabajar. Estadísticas en tiempo real, información detallada, cuántos clientes, cuánto tráfico, cuánto consumieron ayer, cuánto consumieron la semana pasada, el mes, alertas de todas las situaciones, reinicios, desconexiones no autorizadas, notificaciones de intento de acceso, todo el tema del roaming, cómo los usuarios se desplazan, hay problemas de bucles, inclusive la parte de la estructura, hay muchísimas opciones. Este es, por ejemplo, cómo el router te muestra la analítica de tráfico, te dice quién está gastando el tráfico. Bueno, también te dice quién entra contenido para adultos, ¿no? Te muestra también quién está en YouTube, en Netflix, y obviamente te permite conocer cómo se está gastando la banda ancha de la red. Creo que no lo había puesto acá, pero también hace la autotopología. El software, quiero mostrarlo brevemente, de repente lo tengo por acá. Creo que por acá lo debo tener. Para mostrárselos lo que el software puede hacer. Siempre les pregunto a los clientes, ¿dónde está la topología de la red? El software la dibuja automáticamente. No tienes que hacer nada. Solamente tienes que prender el servidor para que funcione. Eso es todo. Entonces, estas son algunas de las características de la plataforma. Su portal cautivo, que viene en español, con sistema de tickets.
Toda la solución justamente de alto desempeño, la personalización, entre muchas características. Por tema de tiempo no vamos a hablar de ello, pero quiero comentarles que tenemos toda la solución completa, y eso lo vamos a ver justamente acá en nuestra parte de portafolio, que estábamos ahí. Tenemos routers que van de diferentes tamaños. Bueno, no entró en la foto el router grande, pues dejé el pequeñito. Tenemos diversos switches pequeños, switches únicos, de un solo puerto PoE que prende por PoE, algo que no hay en el mercado. Switches pequeñitos hasta 48, luego Access Point Wi-Fi, de todo performance, 100 megas, 200 megas, 400 megas, 900 megas, según lo que uno quiera trabajar. Y obviamente equipos para exterior, equipos para interiores, equipos para pared, la mayoría son para techo, tener siempre una buena propagación. Entonces tenemos varios casos de implementaciones. Las soluciones están muy diseñadas para trabajar turismo, la parte de retail, centros comerciales, educación, condominios, ciudades digitales, toda la parte de empresas, ferias, conciertos, estadios, entre otros. Problemas de implementación, usualmente siempre hay, no les voy a decir que no, pero efectivamente la gran mayoría son desórdenes de frecuencias. Una vez terminada la desorden de frecuencia, la red trabaja al 100%, y obviamente hemos ido mejorando nuestras capacidades. Esta pantalla es una vista antigua. Este es el controlador de un colegio. 170 access points, 1400 usuarios cuando no hay nadie. Esta solución alcanza 4000 a 5000 dispositivos conectados en los momentos top. Este colegio es un colegio gama alta, justamente en Lima. Les ayudé yo en la configuración. A pesar de que el cliente lo había comprado todo, tuvo problemas porque pensó que les podía asignar la misma frecuencia a todos los equipos. Bueno, gran detalle en la configuración, pero una vez solucionado eso, los equipos alcanzaban capacidades diarias casi del tera. O de 800, 600 gigas de tráfico diario cada access point. Obviamente gran contenido de tráfico multimedia contra los servidores del colegio. Y obviamente la estabilidad. No había problemas, no hay saturaciones, buen rendimiento. Usualmente la parte más difícil es la ubicación de los equipos, la parte estratégica. Este es un proyecto que yo trabajé el año 2010. 48 access point, 26,000 usuarios diarios. Este es un sistema de transporte público. Pusieron Wi-Fi justamente en el sistema de los paraderos de buses para que la gente se conecte y pueda esperar como zombie, ¿no? Entonces, ahí lo pusieron y soportábamos inclusive con los access points más antiguos 26,000 usuarios rotativos por día. Y así hay muchísimos casos, muchas implementaciones, clientes que lo llevan al extremo. A ver, dice que el router alcanza 1 giga de subida, 1 giga de bajada al mismo tiempo, pues quiero verlo. Obviamente clientes locos y tenemos equipos para esas capacidades. Y les puedo comentar que antes de que termine el año vamos a tener una familia full 10G. Routers 10 gigabits, access point 10 gigabits, switches 10 gigabits. Toda la solución ya estamos migrando o por migrar a lo que es 10 gigas. Entonces, por acá tengo algunos casitos que quiero mostrarles para que tengan una idea de lo que se puede hacer, de repente complementario a lo que estamos trabajando. No voy a entrar mucho en la parte técnica porque se van a asustar de repente, ¿no? Pero implementaciones en hoteles muy frecuentes. Esta es una cadena, de repente he escuchado la cadena Estelar, una cadena colombiana. Más de 40 hoteles en América Latina, 35 de ellos ya tienen Unify. Cada remodelación que hacen migran los hoteles a esta plataforma. Confiabilidad y desempeño. Luego diversas implementaciones en la vertical, por ejemplo, de educación y en la vertical también de saturaciones. Este es, por ejemplo, un campus universitario en Indonesia. Access point de la gama antigua, si no me equivoco, son cerca de 60 access points y en momentos pico alcanza 5,400 usuarios conectados. Problemas de rendimiento, prácticamente cero. Luego tenemos, por ejemplo, sistemas Wi-Fi para eventos, en la parte de colegios, por ejemplo, un evento exterior. Bueno, equipos Wi-Fi, si quiero ponerlo en el sauna, se puede poner. En la parte de hoteles también, confiabilidad. Y así hay muchísimos casos de implementaciones. Colegios, por ejemplo, 30 access points para un colegio. Este es un sistema con Wi-Fi. Acá un sistema para resort, 50 access points. Y todos estos casos han sido compartidos por nuestros usuarios. Efectivamente, gran cantidad de desempeños. Por ejemplo, este es un access point con ¿cuántos APs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más de 400 dispositivos conectados sin problemas. Y estos son casos que están con los controladores más antiguos y access point bastante antiguos. Estos son un poco más nuevos. Por ejemplo, este es un colegio de arquitectura. No más reinicios en los APs. Alto rendimiento en la parte de Wi-Fi. Implementaciones justamente de alta confiabilidad. Siempre es muy característica del software.
proyectos en condominios y en fin, sin fin de implementaciones que los clientes siempre nos van compartiendo en sus proyectos. Entonces, lo que nosotros tenemos son access points de altos desempeños, access points que incorporan tecnologías de altas capacidades, como esto que puse en pantalla, que es la habilidad de conversar con varios dispositivos móviles al mismo tiempo. Esto es la última generación de access points que estamos introduciendo al mercado. Y obviamente también tenemos gráficas para saber la idea, ¿no? Por ejemplo, creo que lo tengo acá para poder mostrárselo. Es importante, yo siempre le digo a los clientes, escoger el producto ideal para un proyecto. Nosotros buscamos siempre entregar productos ideales. Estos son nuestros productos más usados en la parte Wi-Fi. Tenemos diferentes modelos para pequeñas empresas, equipos para empresas, que entregan diferentes tasas de rendimiento. Obviamente estas tasas hay que tener escenarios ideales, hay que tener mucho esto en cuenta. Los proyectos hay que tener cuidado con las paredes, hay que tener cuidado siempre con los obstáculos, pero en lugares de concurrencia, yo imagino que hay algo que me estaban preguntando acá justamente en la universidad, ¿cómo va el tema de rendimiento en concurrencia? Pues este es el modelo Pro, acá lo tenemos con un solo cliente, alcanza 600 megas. Cuando tú conectas mayor cantidad de clientes, el rendimiento baja a una P, y siempre va a bajar. Y hay un motivo porque mucha gente no lo sabe, pero el motivo es bien sencillo. Cuando tú conectas, han escuchado hablar que los access point tienen múltiples antenas, ¿cierto? Y las múltiples antenas permiten más capacidad. Pero cuando tú conectas tu teléfono, que tiene una sola antena, el equipo, tu access point, se degrada a la tercera parte. Y mientras más clientes de una antena tú pongas, más el rendimiento se va a hundir. Pues nosotros desarrollamos un protocolo que permite contrarrestar eso, que es esta nueva generación. Y es justamente para solucionar el problema que está acá. Cuando tú tienes teléfonos en una red antigua, el AP desperdicia toda su capacidad y solamente trabaja con una antena a la vez. En cambio, esta tecnología nueva permite múltiples antenas. No interesa que los teléfonos sean antiguos, por si acaso. El AP lo maneja el protocolo. Para que sea bidireccional, los teléfonos sí tienen que ser de última generación. Pero si no, al menos la descarga, que es la parte más dolorosa en las redes actualmente. Entonces tenemos mucha tecnología, muchas soluciones que obviamente ofrecen gran rendimiento. Y para aquellos que estén interesados en esto, quiero comentarles algo súper importante. Bueno, por temas de tiempo no lo voy a poder mostrar, pero tenemos un demo en línea educativo. Este demo educativo les permite a ustedes autocertificarse ahí con un certificado, bueno, no es de administrador avanzado, pero sí es al menos de especialista, que es el nivel 1. Y este tutorial viene en español. Ustedes pueden llevar ese seminario ahí mismo, tiene un tutorial completo y al culminar les genera un pequeño certificado digital. Entonces, este tutorial lo hemos diseñado para que ustedes puedan conocer un poco de la plataforma y puedan obviamente interactuar justamente con esta solución. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para cerrar. Sí. Entiendo que tienen varios tipos de antenas y que Sí. trabajan a nivel mundial. ¿Están también trabajando en software para antenas inteligentes con tecnología 5G o todavía no? En realidad no se está trabajando en la parte de 5G. El motivo es que nosotros estamos trabajando en la parte de Wi-Fi, no trabajamos en la parte de redes celulares. En la parte de Wi-Fi, el próximo estándar que viene después de AC es AX. Nosotros estamos trabajando ya en AX. Es el próximo estándar que va a permitir teóricamente una capacidad casi de 2 GB por AP. Pero obviamente los clientes tendrían que ser AX para que esa capacidad alcance. Por ahí también me preguntaron en una charla anterior el tema del LiFi, por ejemplo, que es la comunicación de la luz. Es algo que todavía está muy en pañales. Probablemente 5, 8, 10 años más. Ahora, lo que sí se va a implementar, estamos trabajando en soluciones de 60 GHz. La solución de 60 GHz probablemente sea una nueva frecuencia libre para Wi-Fi. Todavía no ha sido oficial por la Wi-Fi Alliance, hay que esperar que sea oficial, pero esto permitiría un tráfico de descarga de hasta casi 4 GB. No es subida. Eso significa que la laptop descarga por 60, pero sube por 2 o sube por 5. Por el momento, la comunicación va a continuar manejándose en la parte de 2 y 5 GHz. ¿Sí estamos? Perfecto. Bueno, dejo mis datos en pantalla. Si alguien necesita las presentaciones, encantado de poder enviárselas. O si no, se las puedo dejar también con los chicos de aire para que se las puedan facilitar. Dejo también mi usuario en el foro para cualquier consulta que ustedes deseen hacerme.
Y personalmente les agradezco bastante haberme escuchado, espero no haberlos aburrido con esta charla y obviamente siempre quedamos muy atentos a sus consultas. Gracias. Bueno, damos las gracias al señor ingeniero Luis Ortega por los conocimientos que nos ha podido compartir. En este momento está planificado en los hangares del SICTE, tenemos una demostración de unos enlaces que se realizaron ya previamente para que ustedes puedan ir a la práctica de esta charla y puedan conocer. Está ya un bus a la altura del bar, por favor, para que nos puedan acompañar, mi mayor, y sean todos bienvenidos, nos pueden acompañar al hangar, por favor. Gracias, muchas gracias.